Bueno, hoy es jueves y como todos los jueves, con nosotros Aran Cineros. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, viendo de este nuevo salario mínimo y donde seguimos tocando el tema solamente de salario mínimo y no hablamos de un aumento general de salario, Sí. ni mucho menos del tema productividad. Bueno, un poquito de eso voy a intentar poner el tema en el tapete, meter esa cuchara. El salario mínimo, para comenzar por explicar bien el concepto, para estar seguros de que estamos todos en la misma página, es la obligación que se impone a un empleador a no pagar menos de un punto base a los colaboradores de su empresa para que puedan enfrentar el aumento en los costos de vida y en la inflación. La historia del salario mínimo es bastante reciente. Sí, Estamos es hablando un invento de del siglo XX. 1894 en Nueva Zelanda, en México en 1915, y en el caso panameño fue el presidente, si recuerdo bien, Ernesto de la Guardia. Ernesto de la Guardia. No, Ricardo Arias Espinosa fue el que lo hizo antes y posteriormente Ernesto de la Guardia fue Sí, el gobierno terminando uno y inmediatamente comenzando el el otro. otro, que era el salario de $1 la hora. Wow. Se hizo primero en Colombia. Sí. Mira, la mesa tripartita que concluyó su labor en el día de ayer, pues tengo que decir que hay grupos que tienen una postura, la postura de libertaria, podríamos decir, ¿no? De la intervención mínima del Estado, de que los precios tienen que establecerse por las fuerzas de la oferta y la demanda en los mercados, y en este caso el mercado sería el mercado laboral. Ahí está don Ernesto de la Guardia Correcto. Junior. El mercado laboral debe dejarse libre para que Bueno, empleadores y empresarios fue algo muy, negocien. muy popular en los años 90, Sí, y por cierto, empezó también en Nueva Zelanda, de dejar que el mercado lo arregle todo, quito el salario mínimo, que obviamente cuando tienes pleno empleo, el propio pleno empleo va a provocar la existencia de un salario mínimo incluso mucho mejor que el que tú partas por ley. sí, Pero, ¿qué pasa en época de vacas flacas como ahora? Cuando tienes casi más de un 10% de desempleo, cuando tienes más de un 49% de informalidad. sí. Es decir, ¿qué hacer? No olvidemos que la política laboral es una relación asimétrica y por eso existe esa discriminación positiva. Es decir, donde Ese la es el relación entre término empleador importante, la asimetría. y empleado es una relación de fuerza de mucho más poder con otros. Es como las mujeres en el tema de los fueros. Totalmente. Divorcio. Bueno, pero dejando a un lado esta postura que me pareció importante e interesante de traer al tapete de quienes piensan que el mercado lo resuelve todo siempre y de manera perfecta, lo cual no es verdad. Ayer se publicaron, pido a producción que ponga en la imagen 2, yo estaba esperando un anuncio similar al que publicó Martinelli durante su quinquenio, donde dio una cifra, ¿no? Nuevo salario mínimo Aumenta tanto. Y aumenta tanto. Y una cifra. Rompió la barrera de los $600 mensuales. Sí. Todos los sectores se vieron implicados y todos fueron aportes, bueno, incluso algunos llegó casi al 15-20%. La nota de prensa del Ministerio de Trabajo ayer, que resumo en esas líneas, no estuvo redactada del modo que estamos conversando Fernando y yo ahora, sino de este modo. La pesca industrial, $16 mensuales de aumento. Los transportistas, conductores, $12.50. Conductores de colegiales, $9.50. Los trabajadores de seguridad, $12. Recolectores de desechos, $10. Y las trabajadoras domésticas y agentes de seguridad, $12 también. Yo debo suponer que el Ministerio de Trabajo va a estar publicando pronto un documento formal, un decreto, lo que el presidente firmará a su regreso de Oslo, y que esto no me queda claro, hay dos versiones que he leído, entra en vigor el 1 de enero o el 16 de enero. En cualquiera de los dos casos, pues estamos comenzando el año 2026 con un nuevo salario mínimo. Bueno, la pregunta es, y fue el representante del sector laboral que estuvo aquí, es, uno, ¿cómo afectará esto al desempleo? Dos, ¿cómo afectará a una industria y a un sector, sobre todo el de las pymes, que no solamente no se había recuperado de la pandemia, sino que encima no se ha recuperado de lo ocurrido en julio del 22 y en octubre del 23? Sí, venimos de varios rebencasos. Nosotros venimos de un quinquenio perdido realmente, de mucha carga hacia los patrones, muchas empresas quebradas, muchas empresas, bueno, solamente el cierre de la mina representó entre 30 y 40 mil personas que quedaron cesantes, perdimos el 4 o 5% del PIB,
Así que... Hay dos escuelas de pensamiento sobre lo que menciona Fernando. Algunos que dicen que estos aumentos del salario mínimo obligan a empresas que no están en capacidad de pagarlo, a pagarlo, y entonces terminan por despedir gente. Claro. Hay quienes dicen eso. Bueno, eso acabó, Aram. No olvidemos que eso acabó con el sector de costurero en Panamá. Sí, aquí la sastrería desapareció gracias a esos aumentos que tuvo los salarios mínimos y que provocaron de que estas personas se mandaran a hacer los uniformes en Colombia, en China, en algún lugar del otro. El sector camaronero también lo bombardearon de salario mínimo y murió. Por otro lado, hay otra escuela de pensamiento que dice que cuando tú aumentas los sueldos y la gente gana más dinero, consume más, y ese consumo esto genera un círculo virtuoso donde las empresas prosperan. Así que pero eso solamente pasa cuando hay la certidumbre de que el país va a seguir creciendo. ¿Qué pasa cuando tú tienes nubarrones como el que hay actualmente? Bueno, está la crisis en Venezuela, uno no va a saber qué va a pasar en Colombia. Así que lo que pasa ahí es que todo el mundo dice, bueno, mejor lo meto debajo de la almohada y vemos que... Hay el factor psicológico de las expectativas que tiene el sector privado. Cuando llueve y hay vacas gordas para todo el mundo, hombre, ahora, ni que fuéramos José el pensador, el soñador. Yo personalmente estoy bastante optimista respecto al 26 y el 27. Sí. Hice una suma rápida entre el presupuesto de inversión del Estado y lo que ha anunciado la ACP. Estamos hablando en 6 años, que arrancan en el 26, de casi 25 mil millones de dólares. Eso, por supuesto, que va a tener impacto en la generación de empleo. ¿Para quién y con qué impacto y cuándo? Eso es otro tema a discutir. Quiero pedirle a la producción que ponga una imagen de un economista que admiro, se llama Robert Solow, a propósito del comentario que hacía Fernando de la productividad. Él, digamos que a él le atribuimos o debemos darle las gracias por los cálculos de productividad. Podríamos hacer un segmento solo sobre él y la productividad, pero quiero limitarme a un punto, que es que la productividad se logra con innovación y tecnología. Y quiero dar un ejemplo muy sencillo y personal porque estoy desde hace algunos años sin saber nada del tema, metido en agricultura. Tengo una finca de limones y, por ejemplo, no es lo mismo que una persona vaya palo por palo, son 5.000 árboles, a sembrar o a regar con una manguera o con un cubo, a tener un sistema de riego. También tenemos una imagen ahí del sistema de riego por microaspersión que permite que en la base de cada árbol haya la cantidad de agua suficiente. Luego hay otro avance tecnológico que permite que desde el lugar donde bombeas el agua se le asigne alimento a cada sistema, y claro, cada árbol es nutrido según su necesidad. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo de tecnología para la productividad. Y el tema genética, el tema que vas a tener semillas más resistentes, el tema que va a darte frutos más jugosos, que pierden poco espacio en cáscara y mucho más en pulpa. Es decir, el tema es que cuando nosotros empezamos a hacer eso, ya países, bueno, los economistas clásicos pasaron hablando de esto, sí. Ricardo, Adam Smith, hay gente que lo está haciendo mejor que tú y mucho más barato. Sí. Y la productividad se trata de lograr más con menos costos. En el caso de la agricultura y del fertirriego, pues usar esa maquinaria que cuesta dinero y cuesta capital, sí, y requiere entrenar a la persona para que lo utilice, da un salto de productividad en el cultivo. Porque hay algo que nosotros, Aram, y hemos perdido de vista. Es decir, el ejemplo del café panameño es un ejemplo de éxito. Es un ejemplo de éxito, pero que nosotros no sabemos cuánto tiempo ha costado llegar a este punto. Sí, la gente cree que las cosas son lo hago y ya sale y ya lo logramos. Eso tomó 30, 40 años desde que llegó esa semilla geisha o más a Panamá por un error. Y cómo el productor panameño pues sembró, peleó contra la broca, peleó contra el clima. Y fue hacia promoverlo. Sí, fue hacia promoverlo. La historia del café, que es una historia fascinante, desde Asia, sí, claro, desde África que vino. Quiero concluir con un ejemplo más. Ahí en producción también hay una imagen del director de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para Centroamérica, el Caribe, Dominicana, que presentó junto con la ministra de Trabajo, casualmente, y con el director de ANPYME, una tecnología para que las pymes rurales utilicen la inteligencia artificial para subir su productividad. De esto voy a estar hablando con mayor detalle el próximo jueves o en un par de semanas. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Buenos días para Virna y para ti y para los que nos ven en casa. Así es, Aram Cisneros como todos los jueves con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues Daniel Franco Espina, pues con los deportes. Ayer no nos fue bien al Real Madrid. Pero ¿No? No. Y acá se está haciendo usual eso, después del cambio.